Bienvenidos a una zona de silencio, un espacio en el mapa donde las leyes de la lógica, la física y la probabilidad parecen haberse evaporado dejando tras de sí solo preguntas. Imaginen, si quieren, una extensión de mar tan azul que duele mirarla, bajo un sol que calienta hasta lo impensable, aguas aparentemente tranquilas, rutas marítimas y aéreas de las más transitadas del planeta y, sin embargo, un vacío, un misterio que se traga historias, máquinas y almas sin dejar rastro, sin dar explicaciones. Estamos hablando, por supuesto, del Triángulo de las Bermudas, un término que evoca inmediatamente naufragios fantasmales, aviones que desaparecen de los radares en pleno día y transmisiones de radio que se cortan en medio de una frase normal para no volver a escucharse jamás. La zona es un triángulo imaginario, sí, cuyos vértices tocan puntos tan icónicos y a la vez tan siniestros: el archipiélago de las Bermudas al norte, la ciudad de Miami en la costa de Florida y la isla de Puerto Rico al sur. En medio, solo el océano Atlántico y un historial de desapariciones que se remonta a los tiempos de Colón, quien ya anotó en su diario luces extrañas y comportamientos anómalos de la brújula en estas aguas. Pero la leyenda moderna, la que todos conocemos, empezó a tomar forma después de la Segunda Guerra Mundial, con un caso que sigue siendo el epítome de lo inexplicable: el vuelo 19. Exacto. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de los CUQ, con 14 hombres experimentados a bordo, despegan para un vuelo de entrenamiento rutinario desde Fort Lauderdale, Florida. El tiempo era bueno, la misión sencilla, pero nunca regresaron. Y lo más inquietante no es solo su desaparición, sino las transmisiones de radio. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, reportó que sus brújulas habían enloquecido, que no podían distinguir ninguna dirección, que todo se veía mal, extraño, y que incluso el océano no parecía normal. Un hidroavión de rescate, un Martin Mariner, con 13 hombres, despegó inmediatamente después y también desapareció sin dejar rastro. No se encontró ni un solo resto de las 6 aeronaves y los 27 hombres. La investigación oficial de la Marina declaró la causa como desconocida. Escuchen esto: desconocida. Esa palabra es la piedra angular de todo este enigma, porque a partir del vuelo 19, el Triángulo de las Bermudas dejó de ser una curiosidad para marineros supersticiosos y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular, un agujero negro en la racionalidad del siglo XX. Los casos se empezaron a acumular, a hilvanar en una narrativa de terror moderno. El Star Tiger y el Star Ariel, dos aviones de pasajeros Tudor 4 de British South American Airways, que se esfumaron sin enviar señal de socorro en 1948 y 1949 respectivamente. El carguero Marine Sulphur Queen, que en 1963 desapareció con 39 hombres, dejando solo unas pocas chalecas salvavidas y un bote. El Cyclops, un gigantesco carguero de la Armada estadounidense que en 1918 se evaporó con sus 309 tripulantes, sin una sola llamada de auxilio. La lista es larga, aterradoramente larga, y en cada caso el patrón se repite: condiciones meteorológicas normales o como mucho un poco revueltas, comunicaciones que se cortan de golpe y luego nada, búsquedas masivas que no encuentran absolutamente nada, ni restos, ni manchas de aceite, ni balsas salvavidas. Es como si una mano gigantesca hubiera pasado por la superficie del mar o del cielo y los hubiera borrado de la existencia. Y aquí es donde la cosa se pone extraña, porque cuando el miedo y la fascinación se mezclan, la imaginación humana vuela más lejos que cualquier avión perdido. El dato crucial, Pablo, es que la Guardia Costera de los Estados Unidos y la mayoría de las agencias de seguros marítimos no reconocen al Triángulo de las Bermudas como un lugar más peligroso que cualquier otra parte del océano, considerando el volumen de tráfico. Estadísticamente, las pérdidas son proporcionales. Muchas de las desapariciones tienen explicaciones plausibles: tormentas súbitas y violentas propias del Golfo, errores humanos, fallos mecánicos o el famoso metano hidratado del fondo marino que podría liberar burbujas gigantescas y hundir barcos en segundos. La leyenda a menudo omite estos detalles. Pero ahí está la magia del misterio, Juan.
porque aunque la razón nos presente explicaciones, el corazón del relato late con fuerza propia. ¿Por qué todas estas tragedias, con sus explicaciones posibles o no, se concentran en nuestra mente en este triángulo fantasma? ¿Por qué este lugar se ha convertido en el símbolo universal de lo inexplicable? En este episodio no vamos a buscar una verdad única. Vamos a adentrarnos en las brumas de la historia, a escuchar las últimas transmisiones, a navegar por las teorías más descabelladas y las hipótesis más sólidas. Vamos a tratar de entender no solo qué pudo pasar en el Triángulo, sino por qué su leyenda nos atrapa de una manera tan profunda y perdurable. Así que ajusten sus brújulas, aunque no confíen en ellas del todo, porque nos estamos adentrando en aguas donde lo conocido se difumina y donde cualquier cosa es posible. Para entender la sombra alargada del Triángulo, tenemos que viajar en el tiempo, no a la era de los satélites o los radares modernos, sino a un momento donde la brújula y la radio eran la frágil conexión con el mundo conocido. Es 5 de diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado hace apenas unos meses. En la estación aérea naval de Fort Lauderdale, en Florida, la tarde es calma, un cielo despejado de un azul casi impertinente. Allí, 5 bombarderos torpederos Avenger TBM, máquinas de guerra robustas y confiables, están listos para un vuelo de entrenamiento rutinario. Es el vuelo Mi-19. 5 aviones, 14 hombres, un instructor experimentado, el teniente Charles C. Taylor, y 13 cadetes que están a punto de recibir una de las lecciones más aterradoras y la última de sus vidas. La misión es sencilla, un vuelo de navegación triangular, despegar, volar hacia el este, hacer prácticas de bombardeo en unos bancos de arena, girar al norte y luego regresar al oeste hacia la base. Un ejercicio de geometría sobre el mar. Pero escuchen esto, algo, desde el principio, no estaba bien. Taylor, aunque con experiencia, había expresado ciertas dudas antes de despegar. No le gustaba el avión que le asignaron, pidió otro, se le negó. Incluso, en un gesto que la leyenda luego interpretaría como un presagio, le pidió a un compañero que lo reemplazara. Ese compañero, por razones que nunca sabremos, dijo que no. Así que Taylor subió a su Avenger y a las 14:10 de la tarde las 5 bestias de metal rugieron y se elevaron hacia ese cielo inocente. Las primeras 2 horas fueron normales. El ejercicio de bombardeo se completó y luego, a las 16 suelto, cuando debían iniciar el tramo final de regreso a casa, las comunicaciones comenzaron a teñirse de una confusión creciente, de un pánico que se filtraba a través de la estática de la radio. Taylor llamó a la torre. Su brújula, dijo, no funcionaba. Todas sus brújulas. No podía determinar la dirección. Estaba sobre unas islas, pero no eran las que debía ver. El cielo se había vuelto extraño. El mar, según sus propias palabras, no parecía normal. A partir de ese momento se inicia una coreografía de desesperación y desconcierto que se ha grabado a fuego en la historia del misterio. Los operadores de radio en tierra y otros aviones que escuchaban la frecuencia fueron testigos auditivos de una tragedia en tiempo real. Se escuchaba a Taylor, su voz cada vez más tensa, dando instrucciones contradictorias a sus hombres. Viren al este, luego al oeste. Creía estar sobre los cayos de Florida, cuando en realidad, según las últimas triangulaciones, debía estar muy al noreste, sobre el Atlántico abierto. La tarde caía, el combustible se agotaba, y en medio de ese caos se escuchó una de las frases más escalofriantes y famosas de toda esta historia. Uno de los pilotos, no se sabe con certeza quién, dijo por radio, no estamos seguros de nuestra posición, no podemos ver tierra, repito, no podemos ver tierra. Y luego, otro piloto, con una voz que traspasa las décadas, entramos en aguas blancas, todo está mal, parece que estamos, y la comunicación se corta, se restablece por momentos. Taylor, ya con el terror apretándole la garganta, ordena, todos los aviones mantengan cerrada la formación, si alguno de ustedes tiene combustible sobrante, bajarán juntos, aterrizaremos en el agua cuando el primer motor empiece a fallar. Imaginen esa escena, Juan. 5 aviones, 14 hombres, viendo cómo el sol se hunde en un horizonte que no reconocen, sobre un mar que no parece normal, sabiendo que sus tanques se vacían gota a gota. La última transmisión captada, cerca de las 19 LAYS, fue de Taylor. Todos los aviones cierren formación. Esto parece saldremos cuando el primer avión se quede sin combustible, tendremos que amerizar. Y luego el silencio. Un silencio absoluto. No una explosión, no un mayday final. Solo estática.
La Marina desplegó de inmediato una gigantesca operación de búsqueda. Un hidroavión Martin Mariner con 13 hombres a bordo despegó como parte de esa búsqueda. Y ese avión, ese mismo, desapareció también sin dejar rastro. Se reportó una explosión en el aire vista por un barco mercante, pero nunca se confirmó. Así que en menos de unas horas no habían perdido 5 aviones y 14 hombres. Habían perdido 6 aviones y 27 almas, y no encontraron absolutamente nada, nada. Ni un salvavidas, ni una mancha de aceite, ni un trozo de tela. 27 hombres y 6 máquinas de varias toneladas cada una se evaporaron del cielo y del mar como si nunca hubieran existido. Ese día, el Triángulo de las Bermudas dejó de ser un área en un mapa para convertirse en una herida abierta en la imaginación del mundo. El análisis forense posterior, Pablo, es demoledor para la teoría del misterio puro. El informe oficial de la Marina atribuyó la pérdida a causas o razones desconocidas, pero las notas internas y las investigaciones posteriores pintan un cuadro distinto. Primero, Charles Taylor, aunque experimentado, había sobrevivido a 3 incidentes anteriores donde se perdió en vuelo y tuvo que ser rescatado. Segundo, ese día se le asignó un avión cuya brújula él mismo reportó como defectuosa, pero decidió volar igual. Tercero y clave, el tiempo no era perfecto. Había frentes tormentosos y vientos más fuertes de lo previsto que pudieron desviarlos. La hipótesis más sólida es que Taylor, confiando en una brújula defectuosa y posiblemente desorientado por islas que se parecían a los Cayos, los llevó mar adentro hacia el este en lugar de hacia el oeste, hacia Florida. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. El Martin Mariner que fue a buscarlos era notorio por sus fugas de combustible y vapores altamente inflamables. La explosión que se vio es la explicación más probable para su pérdida. Fue una cadena catastrófica de errores humanos, fallos técnicos y mala suerte, no un agujero dimensionero de... Pero ahí está, a la semilla de la duda que hace crecer es el árbol del miedo, porque aunque la explicación de Juan sea lógica, casi fría en su precisión técnica, hay detalles que resuenan en la oscuridad y no se dejan iluminar del todo. El mar que no parecía normal, las aguas blancas. ¿Qué vieron aquellos hombres? ¿Fue solo el efecto del pánico en la percepción o había algo más ahí fuera en ese crepúsculo maldito? Y luego el hecho de que no se encontrara nada. 6 aviones no se desintegran sin dejar un rastro identificable. El océano devuelve restos, siempre. Pero en este caso no. Ese vacío de evidencias es el combustible perfecto para la especulación. Y el vuelo 19 es solo la punta del iceberg, el caso que popularizó la leyenda. Pero las brumas del Triángulo habían estado reclamando víctimas mucho antes de que esos Avengers rugieran en Fort Lauderdale. Tenemos que hablar del coloso que desapareció en silencio, sin siquiera tener tiempo de lanzar una señal de socorro. Estamos en marzo de 1918, la Primera Guerra Mundial rugía en Europa. El USS Cyclops, un carboneador de la Marina de los EOV, un barco enorme para su época, de 1.605 metros de eslora, navegaba desde Brasil hacia Baltimore con 309 personas a bordo y una carga valiosa de mineral de manganeso. Era un barco sólido, aunque con algunos problemas de mantenimiento reportados. El 4 de marzo hizo una parada en Barbados, y después de zarpar de allí se esfumó. No hubo tormentas inusualmente fuertes reportadas en su ruta. No hubo ningún mensaje de radio, ni un SOS, ni un destello de señal. El Cyclops, uno de los barcos más grandes de la Armada estadounidense, con más de 300 almas, simplemente se desvaneció en el aire marino entre el Caribe y las costas de Estados Unidos. La búsqueda fue masiva y desesperada. No se halló un solo resto, ni un salvavidas con el nombre del barco, ni un bote, ni un cuerpo. Nada. El presidente Woodrow Wilson dijo: «Solo Dios y el mar saben qué le pasó al gran barco». Y aquí, Juan, la mente humana, ante un vacío de información tan absoluto, empieza a construir. Submarino alemán, no hubo reivindicación, y la guerra estaba casi terminando para EOV. Explosión interna por los gases de la carga, posible, pero de nuevo, sin dejar ningún resto flotante. Un motín, hubo rumores de tensión con el capitán, un alemán de origen, pero 309 personas no se amotinan sin que alguna evidencia, salga a flote. El Cyclops se llevó su secreto a las profundidades y su fantasma se unió al del vuelo 1019 para hacer del Triángulo un cementerio silencioso y famoso. Pero esperen, porque la historia no se detiene en las grandes tragedias. A veces el misterio es aún más inquietante cuando lo que desaparece
no es un barco o un avión, sino su tripulación. Y para eso, aunque técnicamente no ocurrió dentro del triángulo, su espíritu es el mismo, caso del Mary Celeste. Un momento, Pablo, es crucial separar la leyenda amplificada de los hechos documentados. El Cyclops tenía problemas estructurales conocidos. Su carga de manganeso muy densa podría haber desplazado el centro de gravedad y, combinado con mal tiempo, aunque no hubiera tormentas grandes reportadas, el mar en esa zona es traicionero, causar un vuelco catastrófico y rápido. Un barco que se hunde de golpe por inestabilidad no deja rastro. Y respecto al Mary Celeste encontrado a la deriva en 1872 entre Azores y Portugal, su misterio tiene explicaciones plausibles. Una fuga de alcohol de su carga que generó miedo a una explosión, llevando a la tripulación a abandonar el barco precipitadamente en el bote, que luego se habría hundido. El triángulo absorbe estos casos y los mitifica, pero muchos ocurrieron fuera de sus límites o en condiciones explicables. Tienes razón, Juan, el Mary Celeste no estaba en el triángulo, pero no hablo de geografía, hablo de arquetipo, hablo del barco fantasma, de la nave que es encontrada intacta, con la mesa puesta, el fuego encendido en la cocina, los objetos personales en sus lugares, pero sin un alma a bordo. Ese es el tipo de vacío que el triángulo ha prometido en su leyenda, una desaparición no violenta, casi etérea. Y dentro del perímetro tenemos casos que sí encajan en ese perfil siniestro. Avancemos unos años a 1955. El yate Connemara IV es encontrado a la deriva al sur de las Bermudas, estaba en perfecto estado de navegación, no había señales de lucha, de incendio, de abordaje, simplemente no había nadie, su tripulación había desaparecido. Y luego, en 1969, el caso del tecnicismo puro que se vuelve fantasma, el Vagabond, un barco de comunicación y rastreo para el programa Apolo de la NASA, desapareció sin emitir señal alguna. Se encontraron algunos restos mínimos y ambiguos días después. ¿Qué pasa aquí? No son tormentas monstruosas que parten barcos por la mitad, son desapariciones limpias, quirúrgicas, como si algo o alguien simplemente los hubiera recogido, y es aquí donde dejamos el umbral de los hechos documentados y nos adentramos, con permiso de la razón, en el reino de la especulación pura. Porque cuando la ciencia no puede dar una respuesta concluyente, o cuando sus respuestas nos parecen insuficientes para calmar el escalofrío, la imaginación humana construye sus propias catedrales de explicaciones, y en el caso del Triángulo de las Bermudas, oh amigo mío, se han construido catedrales de lo más extrañas y maravillosas. Imaginen por un momento que bajo ese mar de un azul profundo y traicionero no hay solo arena, fosos abisales y peces extraños. Imaginen que yace olvidada por milenios una tecnología tan avanzada que para nosotros es indistinguible de la magia. La teoría de la Atlántida, la idea de que el triángulo marcado entre Florida, Puerto Rico y Bermuda es, de hecho, la cima de la montaña más alta del continente perdido y que sus habitantes, o lo que queda de ellos, aún tienen activos sus artefactos, generadores de energía basados en cristales gigantescos que de vez en cuando se reactivan. Esos cristales, emitiendo pulsos de energía descomunal, interferirían con los instrumentos electromagnéticos de barcos y aviones, los desorientarían por completo, y en algunos casos esa energía podría ser tan intensa que disociaría la materia. No un hundimiento violento, sino una desintegración atómica, o quizás un portal, una puerta a otra dimensión, a otro tiempo. Esa es otra de las grandes favoritas. La zona sería un vórtice energético natural, un punto débil en la tela del espacio-tiempo, un avión que entra en una bruma peculiar, un barco que navega por un parche de mar extrañamente quieto y luminoso, y de repente cruza el umbral, no se hunde, se traslada a 1945, a 1918, a la época de los dinosaurios, a un universo paralelo. Sus tripulantes estarían vivos pero atrapados para siempre en una hora que no es el suyo. No es una explicación en el fondo más amable que la de morir ahogados o en una explosión. La idea de que simplemente se fueron a otro lado. Luego están las hipótesis extraterrestres, el triángulo como una base submarina o una zona de abducción masiva, los ovnis que necesitan agua para ocultarse o para extraer algún recurso, capturan las naves para estudiarlas o simplemente las destruyen como nosotros destruiríamos un enjambre de mosquitos que entra en una sala estéril. Y finalmente la teoría de los vórtices de metano. Esta, Juan, es tuya. Es la que más se acerca a la ciencia y paradójicamente una de las más aterradoras por su simpleza.
Exacto. Y es la que tiene más peso empírico. En el fondo marino de muchas zonas, incluido el Atlántico Norte, hay depósitos de hidratos de metano, una especie de hielo inflamable. Terremotos submarinos o deslizamientos de tierra pueden fracturar esos depósitos, liberando burbujas gigantescas de metano que suben a la superficie a una velocidad endiablada. La física es escalofriante. Una burbuja tan grande reduce la densidad del agua de manera instantánea y localizada. Un barco que está sobre esa zona ya no flota en agua, flota en una espuma menos densa, pierde toda flotabilidad y se hunde en cuestión de segundos, literalmente tragado por el mar. Para un avión volando bajo, el metano, al llegar a la atmósfera, podría crear una turbulencia extrema, o, si los motores lo aspiran, causar un fallo catastrófico o incluso una explosión. Es una explicación elegante, natural y documentada en otros lugares del mundo. Podría explicar desapariciones rápidas y sin restos. Una explicación elegante y aterradora. Un eructo gigante del planeta que traga barcos enteros, pero, y aquí vuelve mi instinto de narrador, aunque el metano explique el cómo, no termina de apagar todas las luces del misterio, porque la leyenda del triángulo no se alimenta solo de física, se alimenta de patrones, de coincidencias siniestras, de ese magnetismo irracional que tiene lugar. ¿Por qué tantos casos de desorientación extrema? ¿Por qué esas transmisiones de radio que se cortan de forma tan abrupta, a veces en medio de una frase normal? ¿Es solo el metano o hay algo más, una anomalía geomagnética real y persistente? Se ha hablado de que en esa zona la brújula apunta al norte verdadero y no al magnético sin la corrección adecuada, lo que podría desviar a navegantes inexpertos, pero los del vuelo 19 no eran inexpertos novatos. Y luego está el factor humano, el más impredecible de todos, el pánico del triángulo, la idea de que una vez que un capitán o un piloto se da cuenta de que está en esa zona y sus instrumentos empiezan a bailar, la mente juega en su contra. El miedo nubla el juicio, se toman decisiones erróneas y lo que pudo ser un incidente recuperable se convierte en una tragedia. El triángulo entonces se convierte en una profecía autocumplida. Su fama atrae la atención y cualquier desaparición en un radio de miles de kilómetros a la redonda se le atribuye, inflando artificialmente sus números. Los escépticos tienen un campo día con esto. El tráfico aéreo y marítimo en esa zona es enorme, una de las más transitadas del planeta. Estadísticamente, es normal que haya accidentes, y muchos de los casos misteriosos al examinarlos con lupa tienen una explicación mundana que fue ignorada para hacer más jugoso el relato. Un barco que se dio por desaparecido en el Triángulo y que luego apareció seguro en otro puerto después de una tormenta que retrasó su llegada. Cosas así. Entonces, al final del viaje, ¿en qué nos queda? ¿Es el Triángulo de las Bermudas un lugar físicamente peligroso por una combinación de factores geológicos y meteorológicos hostiles? Probablemente sí, como lo pueden ser el Mar del Diablo en Japón o ciertas rutas en el Atlántico Norte. ¿Es un portal dimensional, una base atlante o un cazador de naves extraterrestre? No hay una sola prueba concluyente que lo sostenga, pero su verdadero poder, su misterio indestructible, no reside en el agua ni en el cielo, reside aquí, en nuestra psique. El Triángulo de las Bermudas es el espejo moderno de los mapas antiguos donde se dibujaban dragones y serpientes marinas junto a la leyenda Ix sunt dracones, aquí hay dragones. Es la personificación de nuestro miedo ancestral a lo desconocido, a la vastedad implacable del océano que puede en un instante reclamar todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. En un mundo cartografiado al detalle por satélites, donde sabemos la temperatura de una playa al otro lado del mundo en tiempo real, el triángulo se resiste a ser domesticado por la explicación total. Deja un resquicio, una sombra de duda, y en ese resquicio florece la leyenda. Nos recuerda que por más tecnología que tengamos, la naturaleza tiene fuerzas que aún no comprendemos del todo, que el mar guarda secretos que no está dispuesto a soltar, que hay rincones en el mundo donde las reglas parecen torcerse levemente. Quizás la próxima vez que un barco o un avión desaparezca en una tormenta perfectamente normal en otra parte del mundo, no le prestaremos tanta atención, pero si ocurre entre Bermuda, Miami y Puerto Rico, nuestro corazón dará un vuelco, porque no será solo un accidente, será un capítulo más en la gran historia, en el gran mito, será una ofrenda más al triángulo fantasma. Y así, mientras haya quien mire ese pedazo de océano en un mapa y sienta un escalofrío, mientras haya quien se pregunte ¿y si? El Triángulo de las Bermudas seguirá existiendo, tan real y poderoso como cualquier continente.
no como un lugar geográfico, sino como un territorio de la mente humana, un territorio donde aún hoy hay dragones. Y así, amigos oyentes, llegamos al final de nuestra travesía. Hemos navegado juntos por aguas cartografiadas y por mares de especulación, hemos sobrevolado informes oficiales y nos hemos sumergido en las profundidades de la leyenda. El Triángulo de las Bermudas, ese paraje delimitado por 3 puntos en un mapa, se ha revelado ante nosotros no como un lugar, sino como un fenómeno cultural, psicológico, casi mitológico. O hemos desgranado casos desde el famoso vuelo 19 hasta barcos encontrados a la deriva sin un alma a bordo, y en cada uno la historia oficial chocaba con ese murmullo persistente de que aquí pasó algo más. Pero la verdadera conclusión, el meollo de este misterio de décadas no está en el océano Atlántico, está aquí, en nuestro interior, porque el triángulo cumplió y cumple una función primaria, es el recipiente moderno para nuestros temores atávicos. En la antigüedad eran los bosques oscuros o las montañas inexploradas los que escondían peligros y monstruos. Hoy, en un mundo aparentemente dominado por la tecnología, el océano sigue siendo esa última frontera vasta e impredecible. Un avión que desaparece sin dejar rastro en pleno siglo XX, con todos sus instrumentos, desafía nuestra arrogante creencia de control, y cuando la explicación lógica, una tormenta repentina, un error humano, una avería catastrófica, parece insuficiente para nuestra sed de relato, nosotros, los narradores de nuestra propia existencia, llenamos el vacío. Inventamos la historia que el hecho en bruto no nos da. Y el Triángulo de las Bermudas se convirtió en el escenario perfecto para esas historias. Es el no lugar donde lo imposible se vuelve plausible, donde las leyes de la física parecen tomarse un descanso, alimentado por un goteo constante de desapariciones reales, sí, pero magnificadas por el eco de la incredulidad y la fascinación. Su poder no decrece con las explicaciones científicas porque no se alimenta de datos, sino de sensaciones, se alimenta del escalofrío que sentimos al mirar un mapa y pensar, allá abajo, en el silencio y la oscuridad, quizás, esa pausa, ese quizás, es el verdadero triángulo y sus vértices son el miedo, la curiosidad y la necesidad de creer en algo más grande que lo cotidiano. Un apunte frío, pero necesario para poner un contrapunto a tanta poesía existencial. Los estudios de Lloyd's of London, la autoridad en seguros marítimos, y los informes de la Guardia Costera de Estados Unidos son claros el porcentaje de desapariciones en esa zona, teniendo en cuenta la densidad brutal de tráfico aéreo y marítimo entre la costa este de EU, el Caribe y Europa, no es estadísticamente superior al de otras áreas con condiciones similares como el Mar del Norte o ciertas rutas del Pacífico. La anomalía no está en los números crudos. El mito creó la percepción y la percepción sesgada buscó y agrupó los casos para alimentar el mito. Es un bucle de confirmación perfecto. Exacto, Juan, y ahí está la belleza y la ironía final, la explicación más racional y aburrida, que no hay explicación única, sino una combinación de fenómenos naturales peligrosos y errores humanos en una zona muy transitada, es curiosamente la que menos satisface, porque hemos investido a este triángulo fantasma con un significado. Se ha convertido en un personaje de nuestra cultura popular, un villano elegante y misterioso que no necesita presentación. Ha protagonizado películas, novelas, documentales sin fin y hasta teorías que involucran desde Atlántida hasta portales espaciotemporales. Ha dejado de ser un sitio para ser un símbolo, y como símbolo es indestructible. Podemos desmontar cada caso una y otra vez con documentos y gráficos, pero el símbolo persiste, porque en el fondo, ¿quién quiere vivir en un mundo donde todo está explicado, donde no queda un solo rincón para el qué pasaría si? El Triángulo de las Bermudas es ese rincón, es el último dragón en el mapa, y tal vez, solo tal vez, lo necesitamos. Necesitamos que exista un lugar donde la brújula se vuelva loca, donde el tiempo se doble, donde lo conocido se esfume, no para creer a pies juntillas en sus poderes, sino para recordarnos que el mundo aún guarda margen para la maravilla y el misterio, incluso si ese misterio es, en última instancia, un producto nuestro, es el espejo que nos devuelve nuestra propia cara, la de seres que por mucho que dominemos el entorno, seguimos hechizados por las sombras que proyecta nuestra propia linterna.
Así que aquí nos despedimos desde el estudio lejos de las aguas turquesas de las Bermudas. Les agradezco que hayan embarcado en esta investigación con nosotros. Recuerden que en Enigmas y Misterios no buscamos necesariamente dar la última palabra. Buscamos explorar el paisaje completo, los hechos, las teorías y ese territorio intangible donde los hechos se convierten en leyenda. El Triángulo de las Bermudas seguirá ahí en los mapas y en nuestra imaginación. La próxima vez que lean sobre una desaparición en esa zona, sentirán ese familiar cosquilleo en la nuca y en ese momento el triángulo habrá cumplido su función. Soy Pablo y esto ha sido Enigmas y Misterios. Hasta la próxima historia.